Hola amigos, en el día de hoy quiero compartirles un plan para visitar las cataratas del Niágara y sus alrededores en el área de Canadá. En este video voy a guiarlos paso a paso y de una manera sencilla les voy a brindar todos los detalles que usted necesita saber para que su visita a estas maravillosas cascadas sea todo un éxito. Les voy a incluir links, mapas, cómo llegar, dónde quedarse, tips especiales para aprovechar el tiempo y también les voy a recomendar los mejores lugares. Todo esto y mucho más. Así que si en su lista de lugares con los que sueña ir están las cataratas del Niágara, este es el video ideal para usted. Les garantizo que al final tendrá una guía clara, sencilla y completa para hacer este sueño realidad. ¡Comencemos! Lo primero que quisiera compartirles es algo bien interesante y que en lo personal no sabía. Las cataratas del Niágara no son solo una, sino tres. Dos localizadas en el área estadounidense y una en el área de Canadá. En el área norteamericana tenemos The American Falls y Bridal Veil Falls, que es la más pequeñita de las tres. Mientras que en el área de Canadá tenemos la más grande de las tres cascadas, que es Horseshoe Falls, y que en mi opinión es la más impresionante. Es importante destacar también que las atracciones, precios e incluso el ángulo de vista de las cascadas no son para nada similares en cada país. Las cataratas del Niágara en Canadá están localizadas en la ciudad de Ontario, mientras que en los Estados Unidos están localizadas en la ciudad Niagara Falls en el estado de New York. En la parte americana, las mayores atracciones están localizadas en el Parque Estatal Niagara Falls, que por cierto fue el primer parque estatal de los Estados Unidos, establecido el 15 de julio de 1885. Entre las mejores atracciones encontramos la Niagara Falls Observation Tower, que nos da acceso a impresionantes vistas de las cataratas, el barco Maid of the Mist, que nos lleva hasta la base de las cascadas a través del río Niágara, el Observation Point, que nos permite casi tocar con los dedos The American Falls. También tenemos Cave of the Winds, que nos da acceso a la base de Bridal Veil Falls vía estas plataformas. Hay muchas otras atracciones interesantes en el área estadounidense. Les recomiendo mi video 7 tips para visitar Niagara Falls en la parte americana. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. ¿Cómo llegar a las cataratas del Niágara en Ontario, Canadá? Usted tiene varias opciones. Puede volar a la ciudad de Buffalo o New York y manejar hasta las cataratas cruzando la frontera. O puede volar a la ciudad de Toronto y no tiene que cruzar la frontera. También tiene la opción de llegar manejando su auto. Desde el aeropuerto de Buffalo es alrededor de 50 minutos manejando dependiendo del tráfico, mientras que desde New York está entre 7 y 7 horas y media dependiendo del aeropuerto. Por ejemplo, desde el aeropuerto La Guardia serían casi 7 horas manejando y desde el aeropuerto John F. Kennedy es aproximadamente 7 horas 28 minutos, siempre dependiendo del tráfico. Si usted viene desde los Estados Unidos, sí tendría que cruzar la frontera. Lo puede hacer en carro, caminando o en bicicleta a través del Rainbow Bridge. Sin embargo, se deben cumplir con ciertos requisitos y restricciones. El Rainbow Bridge conecta las cataratas del Niágara en Ontario, Canadá, con las cataratas del Niágara en New York, Estados Unidos, y está abierto tanto a peatones como a vehículos. O sea, usted puede cruzar la frontera en su auto o caminando, incluso también lo puede hacer en bicicleta. Al cruzar tendrá que detenerse en los puestos de control de aduanas e inmigración tanto canadienses como estadounidenses para declarar mercancías y presentar documentos de viaje. Tip importante, tenga listo su pasaporte o visa así como la licencia de conducción. Hay artículos prohibidos como ciertos alimentos, plantas y fuegos artificiales. El Rainbow Bridge está abierto las 24 horas del día, pero puede haber retrasos durante las horas pico de viaje. Recuerde seguir todas las instrucciones de los funcionarios de la frontera y declarar todas las mercancías para asegurar un cruce sin problemas.
Mi consejo es que cruce la frontera en su carro, ya que caminando, además de agotador, usted está expuesto al constante cambio de clima, pues llueve de manera repentina en todo momento. Tip importante: el costo del toll para cruzar el Rainbow Bridge de Estados Unidos a Canadá es de $5 en dólares estadounidenses o $6.50 en dólares canadienses por vehículo. El peaje se cobra al salir de los Estados Unidos y se puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Por otra parte, el peaje para cruzar el Rainbow Bridge desde Estados Unidos a Canadá en bicicleta o caminando es de $1 en dólares estadounidenses o $1 en dólares canadienses por persona. El peaje se cobra al salir de Canadá y se puede pagar con monedas. Hay máquinas de cambio disponibles en la oficina de cruce fronterizo del lado canadiense. En conclusión, cruzar la frontera, ya sea de Estados Unidos a Canadá o de Canadá a los Estados Unidos vía el Rainbow Bridge, no es para nada complicado. Mi primera recomendación, apenas usted pase el Rainbow Bridge, es ir directo a hacer el tour del Hornblower, el crucero que lo llevará hasta la base de las cataratas. El histórico y emblemático recorrido en barco de 20 minutos es un viaje inolvidable. Usted disfrutará de las impresionantes vistas de la garganta del Niágara, así como de American Falls y Bridal Veil Falls. También conocerá de cerca las famosas e imponentes cataratas canadienses Horseshoe. A medida que se acerque a las cataratas, usted sentirá el rugido atronador, la potencia asombrosa y la niebla increíble que acompañan a estas maravillas naturales. Este viaje es una experiencia única que usted recordará para toda la vida. Tip importante: tenga listos sus tickets en el teléfono para cuando llegue se los revisen y puedan pasar rápidamente a abordar el barco. Antes de abordar, usted recibirá un poncho rosado, que por cierto es regalado para evitar mojarse demasiado. Pero créame, eso no será suficiente para cubrirlo de la potencia del agua, lo que me lleva a compartirles otro tip. A medida que se acerque a las cataratas, la potencia del agua lo va a alcanzar, por lo que usted literalmente va a quedar empapado en agua. Le sugiero lleve medias y zapatos extras, porque los que usen este tour van a quedar súper mojados y les va a ser muy incómodo por el resto del día caminar así. También llevar ropa extra sería una buena idea para cambiarse después del tour. Créame, va a salir muy mojado de esta atracción. Si usted tiene una buena capa, también le recomiendo llevarla. Tip importante: les recomiendo sacar sus tickets con anticipación y así evita la fila en la taquilla. Con estos boletos comprados online, usted podrá ahorrar tiempo y planificar su visita con mucha más tranquilidad. Como les dije anteriormente, este tour dura aproximadamente 20 minutos y el precio es de $33.50 para adultos mayores de 13 años, $23.50 para niños entre 3 y 12 años y totalmente gratis para niños menores de 2 años. Cabe destacar que todos los precios están en dólares canadienses y no americanos. Para que tengan una idea mejor, $33 canadienses son aproximadamente $24 americanos, pero eso depende, claro, de cómo esté el cambio en el momento de su visita. Tip importante: llegue al menos 15 minutos antes de su hora de salida para que pueda abordar el barco con tranquilidad. Solo se permitirá el ingreso a la propiedad con mochilas pequeñas, bolsos, carteras y cochecitos de bebé pequeños o medianos. En cuanto a los horarios, estos cambian según la temporada. Les voy a dejar el link del website para sacar los tickets del barco en la descripción del video. Ahí usted tendrá acceso a toda la información necesaria, incluyendo la dirección y los horarios de manera actualizada. Tip importante: cuando llegue al área de embarque, una vez terminado el tour, usted tendrá acceso al lugar perfecto para la foto del recuerdo con las cataratas American Falls y Bridal Veil en el fondo, así como el Rainbow Bridge y la torre de observación. Usualmente las personas no se percatan y simplemente salen del lugar. Sin embargo, usted sea paciente, espere a que todos salgan y aproveche su oportunidad. Créame, su foto va a quedar
espectacular. Una vez decida salir completamente del área de embarque del crucero, usted pasará por la Gift Shop. Este es el lugar perfecto para comprar ropa, gorras, bebidas, magnets y souvenirs en general. Algo que siempre recomiendo hacer para que le quede un recuerdo de su visita a este lugar tan especial. Cuando salga de la Gift Shop, explore los alrededores en camino a la salida principal. Usted tendrá acceso a vistas súper lindas de las tres cascadas. La siguiente actividad que les recomiendo hacer es caminar el Falls View Trail. Este sendero pavimentado que corre paralelo al Niagara River Parkway, que es la calle principal, es una opción que usted debe explorar sí o sí. Este sendero no tiene elevación y es una experiencia hermosa que puede hacer con toda la familia. Y lo mejor es que usted puede decidir hasta dónde llegar y simplemente parar. Esta caminata sencilla es muy escénica y usted podrá disfrutar desde diferentes ángulos de las tres cataratas, The American Falls, Bridal Veil Falls y Horseshoe Falls. A lo largo del sendero hay banquitos en los que usted puede agarrar un break si lo desea y sentarse a contemplar las maravillosas cataratas. Tip importante: si usted visita las cataratas en otoño o invierno y decide hacer esta actividad, vaya bien abrigado y no olvide su sombrilla o capa, porque recuerde, llueve mucho y el frío es brutal. Apenas termine de explorar el Falls View Trail, les recomiendo ir directamente a la Skylon Tower, un lugar que tiene que visitar si usted está en la parte canadiense de las cataratas. Créame, no se va a arrepentir. Si usted decide ir en su carro, desde la salida del crucero es aproximadamente 5 minutos. Y si desea ir caminando, pues es aproximadamente entre 23 y 25 minutos. La Skylon Tower ofrece dos niveles de excelente gastronomía, ambos a 775 pies sobre las cataratas. El Ride to the Top y las plataformas de observación interiores y exteriores son las atracciones favoritas de la región. Deslícese suavemente hasta la cima a bordo de los elevadores exteriores con paredes de vidrio en tan solo 52 segundos, donde usted disfrutará de vistas espectaculares de las cataratas, la Gran Garganta, el distrito del Niágara y los horizontes de las ciudades de Buffalo, Nueva York y Toronto. Durante el ascenso, un guía brindará información interesante sobre la Skylon Tower. Apenas llega al piso 51, usted estará a punto de descubrir una de las vistas más espectaculares de todo Ontario. Usted tiene dos opciones, la plataforma interior o la exterior. La plataforma interior, que es totalmente dentro del edificio, ofrece muy buenas vistas. Es muy recomendada para evitar el frío y el viento. Por otra parte, la plataforma exterior, que en mi opinión es la mejor, ofrece vistas increíbles, pero eso sí, el frío y el viento en ocasiones es brutal. Para que tengan una mejor idea cuán fuerte sopla el viento aquí arriba, escuchen esto. Hablemos brevemente de los tickets. Usted tiene tres opciones que les voy a explicar a continuación. Opción número 1. Ride to the Top más Observation Decks. Esto incluye subir por los elevadores exteriores con puertas de cristal y las plataformas de observación, tanto interior como exterior. El precio es de $15 para adultos mayores de 13 años, pero a veces tiene descuentos. El mismo ticket para niños entre 4 y 12 años es de $8 y también ofrece descuentos en ocasiones. Niños menores de 4 años entran gratis. Opción número 2. Combo Tickets. Este Combo Ticket ofrece todas las atracciones de la Skylon Tower. Incluye el Ride to the Top, las plataformas de observación, así como acceso a películas en 3D y 4D. Actualmente están pasando Leyendas de las Cataratas del Niágara. Este ticket incluye 2 ascensos en un día por persona. O sea, usted puede bajar y volver a subir una vez más gratis. El precio del ticket es $22 por adultos mayores de 13 años
y $11 para niños entre 4 y 12 años. Niños menores de 4 años entran free. Finalmente, opción número 3, día y noche ticket. Este ticket ofrece lo mismo que la opción número 2, pero las películas en 3D y 4D no están incluidas. El precio es de $19 por adultos mayores de 13 años y $10 por niños entre 4 y 12 años. Les voy a dejar el link del Skylon Tower en la descripción del video para que puedan chequear los precios y también puedan comprar los tickets. Estas son algunas de las vistas espectaculares a las cuales usted tendrá acceso desde la plataforma exterior. Datos curiosos sobre la torre Skylon. El restaurante giratorio gira 360 grados en una hora. Desde los restaurantes y la plataforma de observación exterior se pueden ver las cataratas Horseshoe, American Falls y Bridal Veil. La visibilidad desde el observatorio en un día despejado es de hasta 125 kilómetros, o sea, 80 millas. La altura de la torre sobre la garganta de las cataratas del Niágara es de 235 metros, que son 775 pies. Finalmente, la altura real de la torre Skylon desde la base es de 168 metros, o sea, 520 pies. La siguiente actividad que les recomiendo es explorar Clifton Hill. Clifton Hill es una calle ubicada a solo una cuadra de las cataratas Horseshoe, a lo largo del río Niágara. Conocida como la calle de la diversión, es una visita obligada para familias, parejas y turistas. La emocionante variedad de atracciones de Clifton Hill incluye las últimas y más emocionantes incorporaciones que son el Niagara Speedway y la Niagara Skywheel, la rueda gigante más grande de Canadá que le brinda vistas como ninguna otra de las cataratas del Niágara. La diversión en Clifton Hill no termina cuando se pone el sol. De hecho, para muchos la emoción recién comienza, para quienes buscan opciones de entretenimiento y vida nocturna. Este lugar cuenta con varias opciones, todas ubicadas a poca distancia a pie unas de otras. Por ejemplo, Boston Pizza es un lugar favorito desde hace mucho tiempo entre lugareños y turistas y se encuentra en el centro de la escena de entretenimiento de Clifton Hill. También hay muchas opciones de recreación y juego como el Great Canadian Midway o el Big Top en Maze of Mirrors. Clifton Hill tiene emociones para todas las edades. Hay un museo de cera, un Ripley's Believe It or Not, incluso shows de magia. La diversión y la emoción de Clifton Hill lo convierten en el destino ideal para pasar tanto el día como la noche, especialmente cuando se encuentra cerca de muchos de los mejores hoteles del Niágara. La próxima recomendación que les voy a hacer es algo que estoy seguro estaban esperando, y es dónde comer. Hay muchos restaurantes tanto en la parte canadiense como americana con mucha calidad. Sin embargo, les voy a recomendar uno que en mi opinión es genial. Se trata de Chuck's Roadhouse. Es un restaurante familiar y el lugar perfecto para disfrutar de un delicioso steak o una bebida helada. El personal del restaurante es súper amable. Ofrecen una variedad de platos desde aperitivos, alitas, costillas, filetes, hamburguesas y postres. Chuck's ofrece ofertas diarias para cenar en el lugar, que incluyen aperitivos a mitad de precio todos los días después de las 9 de la noche. Es un lugar para aquellos que aman comer sin gastar una fortuna. Por cierto, y cabe destacar, esta es mi opinión, no tengo ningún patrocinio de ellos ni nada por el estilo. Este restaurante está en la parte canadiense y les voy a dejar la dirección en la descripción del video. Otra atracción que les recomiendo hacer si tiene tiempo y fuerzas es el Journey Behind the Falls, el viaje detrás de las cataratas. El Journey Behind the Falls los lleva al corazón de las cataratas del Niágara. Primero deberá descender 38 metros y explorar túneles de 130 años de antigüedad a través del lecho de roca.
usted sentirá la vibración atronadora de las cataratas Horseshoe mucho antes de verlas. La plataforma de observación al pie de esta maravilla de 13 pisos de altura lo dejará sin aliento, pero no olvide los portales de observación cortados directamente a través de la roca, que ofrecen una vista única de la quinta parte del agua dulce del mundo cayendo frente a usted. El precio de los tickets para visitar esta atracción son $25 para adultos mayores de 13 años, $16.50 para niños entre 3 y 12 años, y los niños menores de 2 años entran totalmente gratis. Cabe destacar que todos los precios están en dólares canadienses y no estadounidenses. En cuanto a los horarios, estos varían según el día. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan chequear tanto el horario como los precios. Explorar los alrededores de las cascadas y disfrutar de los adornos lumínicos en la noche es otra actividad que les recomiendo hacer. Viva una perspectiva diferente de las cataratas del Niágara mientras pasea por los alrededores bellamente alumbrados. Incluso las cascadas están iluminadas con LED de última generación que crea un brillante juego de colores y sombras. El ambiente es súper tranquilo, no es para nada peligroso y hay muchos lugares como este perfectos para una linda foto del recuerdo. Si usted no quiere caminar, le aconsejo manejar a lo largo del Niagara River Parkway, que es la calle principal. Es un driving muy hermoso, sobre todo en la noche. Hablemos de hospedaje. Hay muchos hoteles en los cuales quedarse tanto en la parte de Canadá como de Estados Unidos. En lo personal, como yo venía desde New York, me quedé en un hotel en la parte americana. Se trata del Hyatt Place Niagara Falls. Está a solo unos minutos caminando del Niagara Falls State Park de la parte americana y a menos de 20 minutos en carro de las cataratas canadienses. Tiene desayuno incluido y el personal es amistoso y educado. En cuanto a las habitaciones, estas son bien amplias y confortables. La limpieza también estaba positiva. Mi recomendación es escoger el hotel que les dé mejor precio siempre y cuando esté cerca de las cataratas. Antes de regresar a casa, no deje de pasar por la Niagara Duty Free Shops. Si a usted le gustan los chocolates, créame, este es el lugar ideal. Es una tienda muy limpia y bien cuidada. Está bien organizada y tiene mucho que ofrecer. La tienda está compuesta principalmente por bebidas, algunos bolsos y regalos de marca para mujeres, joyas y relojes, además de los ya mencionados chocolates y dulces. Hay una sección de productos de arte canadiense, arte rupestre hecho en Canadá y artículos de vestir de marca. Definitivamente una tienda turística todo en uno. Los baños también están muy limpios. Hay una sección de perfumes bien amplia con una gran variedad. Tip importante: los artículos que compre le serán entregados en la ventanilla de la tienda y usted los recogerá desde su carro. Esto es para asegurarse de que va a salir hacia los Estados Unidos una vez que los reciba. El estacionamiento tiene mucho espacio y es gratuito, lo cual es muy conveniente. La vista de las cataratas desde el estacionamiento es bastante pintoresca. Les voy a dejar el link con la dirección exacta de este lugar en la descripción del video. Hemos llegado al final de esta guía completa para visitar las cataratas del Niágara en la parte de Canadá en un solo día. Espero la información que les compartí sea de mucha ayuda para su visita a este lugar maravilloso. Cualquier duda o pregunta que tengan, no dejen de ponerla en los comentarios del video. Estaré muy feliz de poderles ayudar. Por otra parte, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.